la dirección y el liderazgo bíblico de la iglesia. Esto pues con el objetivo como iglesia podamos pues efectivamente tomar un norte más definido de qué es la iglesia y cómo debería, como el cuerpo de Cristo que es, pues tomar un rumbo, ¿verdad? Tener un rumbo definido. Así que a lo largo de estas 3 semanas vamos a estar desarrollando este tema y hoy vamos a estar primero, por supuesto, dejando claro, cuando hablamos de la dirección y liderazgo de la iglesia, no estamos hablando en términos terrenales, en términos de que hay un jefe, de que hay un dueño, de que haya una persona que sea la que esté a cargo, que es pues casi que lo más común que vemos en las iglesias, ¿verdad? Una persona que es la que decide, que es la que le dirige la iglesia con los propósitos personales, generalmente propósitos egoístas. La escritura es muy clara, la cabeza de la iglesia es Cristo. Él fue el que entregó su sangre por ella, Él fue el que la compró, él fue el que la redimió. Y no solo eso, sino que a lo largo de especialmente el Nuevo Testamento, Él establece las bases, establece el rumbo, la misión que debía de tener su iglesia. Y también estableció quiénes iban a ser los representantes de su iglesia, quiénes iban a recibir una autoridad no propia sino delegada. Todo eso lo encontramos a lo largo de la escritura. Entonces es algo que es de lo que partimos. Sé que lo sabemos, pero siempre es importante dejarlo claro, que al final toda autoridad que se ejerza dentro de la iglesia es una autoridad recibida, es una autoridad delegada. Si los dirigentes de las iglesias en todo el mundo tuvieran tan solo este principio claro, posiblemente muchos abusos que hay en las iglesias no ocurrieran. Saber que el señorío le pertenece a Cristo, no le pertenece ni a un predicador, ni a un pastor, ni a un dirigente. Entonces, como dije, esta es una idea que yo sé que tenemos bastante clara, pero partimos de ahí porque es algo que tiene que quedar rotundamente definido. ¿Estamos claros con esto? ¿Sí? Partiendo de aquí, entonces ahora empecemos a hablar de ancianos. ¿Por qué hablar de ancianos? Bueno, primero que nada es algo completamente bíblico, es algo que lo vemos en la escritura. Como vamos a ver, vamos a repasar así por encima, en realidad el concepto de los ancianos es algo que no es inventado en la iglesia neotestamentaria, sino que es algo que lo vemos desde la antigüedad. Entonces tenemos que familiarizarnos con el concepto de ancianos, porque como bien sabemos, la iglesia del Nuevo Testamento era dirigida por ancianos. Y bueno, se supone que nosotros somos la iglesia de Cristo, ¿verdad? Seguimos el modelo bíblico, por tanto esto es algo que tiene que ser uno de los temas importantes también que nosotros no solo que lo sepamos, sino que tomemos acción al respecto. ¿Les parece? ¿Sí? Bueno, entonces como dije, vayamos al trasfondo, porque resulta que esta forma de dirigir una comunidad en la cual son los ancianos quienes dirigen, quienes organizan, en realidad, como dije, no es algo inventado en el primer siglo, es algo que desde la antigüedad era una costumbre. Muchos pueblos antiguos eran dirigidos por ancianos. Ahí tienen algunos textos bíblicos que pueden revisar de naciones, de pueblos que eran dirigidos por ancianos. Incluso es interesante porque si ustedes ven, por ejemplo, en Génesis 57, aunque sabemos muy bien que Egipto era gobernado por Faraón, que era el rey, aún así también había un cuerpo de ancianos. También más adelante en la misma historia de Israel encontramos que aunque ya habían reyes, había un cuerpo de ancianos. Y esto, por ejemplo, se ilustra con la historia de Roboam, el hijo de Salomón, el cual en lugar de recibir el consejo de los ancianos, recibe el consejo de sus amigos y por eso pues
empieza una fatalidad en ese pueblo. Pero el punto que quiero destacar es esto, que era algo, un trasfondo de la antigüedad. Entonces, por eso es algo que no es, pues, nuevo cuando lo encontramos en Israel. En realidad Israel asume una de las costumbres que era en ese tiempo, que fueran los ancianos que gobernaran. Y esto lo encontramos desde antes de que fueran una nación independiente. Lo encontramos cuando ellos en Egipto, siendo todavía un pueblo de esclavos, pero aún así, aunque no tenían ni siquiera autoridad propia como nación, aún así ellos eran dirigidos por los ancianos de la comunidad. Esos ancianos, evidentemente, se toma la palabra de ancianos porque eran de edad avanzada, que en la edad, como bien sabemos, conforme va pasando el tiempo, pues se va adquiriendo madurez, se va adquiriendo conocimiento y experiencia, y típicamente son las personas mayores las que tienen más capacidad de orientar a una nación. Así era en el antiguo Israel. La palabra que en el hebreo se traduce como ancianos, cuando lo encontramos ahí en el Antiguo Testamento, es saken, que literalmente lo que significa es viejo, o sea, una persona de edad avanzada. Pero como decía, siempre se asocia con madurez y respeto. Y por eso, aun cuando no existía una forma de gobierno establecida, a quienes se dirigía para recibir orientación, consejo y apoyo eran a las personas mayores. Y efectivamente vemos que ellos tenían muchas funciones. Ahí tienen varios textos en los que pueden ver cómo efectivamente la Biblia da testimonio de esto. Los ancianos en Israel servían como consejeros, eran jueces, o sea, a ellos eran los que se les llevaban los casos que había que solucionar, resolución de conflictos, y también era a ellos a quienes se les pedía orientación. Y como dije antes, es importante notar que aunque después ya había una monarquía, habían gobernantes establecidos, aún así los ancianos siempre tenían un rol importante en Israel. Por eso también tomaban decisiones administrativas, y también incluso, como dije, aún en los tiempos de la monarquía había influencia política de parte de ellos. Incluso es interesante pensar, según nos dice ahí en Primera de Samuel, que fueron los ancianos de Israel los que le dijeron a Samuel que querían un rey sobre Israel. Hasta ahí podemos ver la influencia, el poder que tenían los ancianos en Israel. Ahora, cuando entramos al Nuevo Testamento, teniendo ese trasfondo ahí, pues pensemos en esto. Primero, que evidentemente, como ya en el Nuevo Testamento no estamos en el idioma hebreo, sino que estamos en el griego, ahora la palabra que encontramos para ancianos es presbítero, que es la transliteración, pero el griego original es presbúteros, que como podemos también notar, la palabra como tal tiene un significado genérico, que es una persona mayor, o sea, anciano, persona mayor, pero también, como sabemos, con el tiempo se fue convirtiendo, por decirlo así, en la forma de identificar a aquellos que tenían el liderazgo en las iglesias. Es interesante, si nosotros repasáramos el libro de los Hechos, es interesante notar que en ningún momento encontramos un punto en el cual la iglesia dijera, bueno, ¿cómo vamos a organizar la iglesia? ¿Cómo va a ser la forma de que sea dirigida? Ok, vamos a establecer ancianos. Es algo que empieza dándose por sentado. O sea, la iglesia, puesto que nace en la cuna judía, que para los judíos la forma de gobierno eran los ancianos, era normal el hecho de que ellos adoptaran esa forma de gobierno que había en la nación para ahora dirigir a la iglesia. Claro está, no en los mismos términos políticos, pero sí en los términos de que eran los ancianos de las iglesias quienes más experiencia tenían, más madurez, más sobriedad y prudencia, y por tanto podemos notar
ya que pasa el tiempo y cuando la iglesia empieza a organizarse más, lo primero que hacen los evangelistas, por ejemplo Pablo, como sabemos, es establecer ancianos. O sea que en ningún momento cuestionan el hecho de que sean los ancianos los que estén, por decirlo así, a cargo de la congregación, que dirijan a la congregación, sino que se da por sentado que son ellos los que han de asumir. Claro está, y eso lo vamos a ver en otra de las clases. Tanto Timoteo como Tito, Pablo les escribe una serie de, pongámoslo muy entre comillas, requisitos. En su momento lo vamos a hablar porque es importante si se trata de eso de requisitos. Pero por ahora el punto es que los ancianos eran en quienes se veía como personas influyentes, personas que representaban al pueblo y quienes inevitablemente estaban involucrados en todo lo que ocurría en la vida religiosa y social. De hecho, notemos que eso no cambia en esencia. Por ejemplo, me imagino que cuando ustedes han pasado por algún parque central, digamos que aquí el de Heredia, temprano, uno siempre ve que hay un grupito de adultos mayores conversando, y son los que más saben de todo lo que ocurre en el pueblo. Son los que más saben de política, son los que más saben de deportes, son los que saben qué ocurre en el pueblo. Si usted quiere saber qué negocio o qué edificio había en X lugar, ellos son los que saben, porque evidentemente la edad les da ese conocimiento y pues se supone que también les da madurez y le da la capacidad de poder pensar desde una forma más profunda. También partamos, como dije, como la iglesia, digamos que imita la forma de dirección del pueblo judío. Es importante notar que efectivamente el pueblo judío tenía de hecho un grupo de dirigentes de Israel, dentro del cual estaba el Sanedrín. El Sanedrín estaba conformado por lo menos 3 sectores. Uno tenía que ver con los fariseos, que eran las autoridades religiosas. Otro eran los saduceos, pero también estaban los ancianos. Entonces, igual vean que aunque hay autoridades religiosas que se supone que son las que toman las decisiones, pero nunca dejan de estar los ancianos ahí. Veamos que siempre son incorporados dentro de la forma en la que se organizaba el pueblo de Israel, y por consiguiente este es el modelo que aprende la iglesia desde el primer momento. Entonces, ya cuando nos vamos propiamente a la iglesia y lo que en el texto se relata, vemos que, como dije desde el principio, el liderazgo de la iglesia es asumido por una pluralidad de ancianos. Siempre que vemos que se habla del nombramiento de ancianos, se habla en términos de varios ancianos. No sabemos cuántos. Por poner el ejemplo, ahí está en Hechos 20, cuando Pablo le pide a los ancianos de Mileto que vengan a donde él está, a los ancianos de Éfeso más bien, porque él no puede ir hasta Éfeso. Él está en el viaje de regreso hacia Jerusalén y hace la parada en Mileto y manda llamar a los ancianos de Éfeso. Y esos versículos en especial son muy instructivos en este tema, y ustedes los pueden ver en sus Biblias, porque resulta que ahí es cuando Pablo, en las instrucciones y los imperativos que le da a los ancianos, podemos notar las funciones que ellos desempeñaban, que ahorita las vamos a repasar. Pablo básicamente les pide: cuiden la ley, cuiden el rebaño sobre el cual fueron puestos, apaciéntenla, van a haber lobos rapaces, protéjanla. ¿Eso qué nos hace ver? Que son los ancianos los primeros encargados de proteger a la iglesia. Aunque posiblemente ya en Éfeso habían diáconos y habían otra diversidad de dones, como sabemos, maestros, evangelistas, etc. Pero en este caso es con los ancianos a los cuales Pablo se dirige, porque son los primeros encargados de proteger la grey. Ahora, como decía, ¿qué funciones encontramos que realizan los ancianos dentro de la iglesia? Y esto solo como para puntualizar, porque esto podríamos desglosarlo. Primero, vemos que ellos dirigen y supervisan la vida de la congregación.
Ahí ustedes pueden ver los textos, tal vez podemos ver algunos. Si vamos les voy a repartir. Entonces, primero, ¿quiénes me quieren ayudar con la lectura? Levanten la mano, por favor. Vamos a repasar algunos, que tenemos a Diana, doña Carmen, Miriam, por allá atrás también. Entonces, Diana, ¿me puedes ayudar por favor con Primera de Timoteo capítulo 3, versículos 4 y 5? Doña Miriam, ¿nos puede ayudar con Primera de Pedro 5, 1 y 2? Doña Carmen, ¿nos puede ayudar con Hechos 20, 28 al 31? Les estoy asignando uno por función. Entonces, Diana sería la primera, doña Miriam la segunda, luego doña Carmen con la tercera, y después vamos a repartir las que siguen. Entonces, en cuanto a la primera función que vemos, dirigir y supervisar la vida de la congregación. Adelante, Dianita. Ajá, Primera de Timoteo, capítulo 3, versos 4 al 5. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Gracias. Ahí quiero destacar esta palabra que bueno, evidentemente en sus Biblias no está en el griego, pero se traduce como gobierno. En el griego es proistamenon, y es importante el significado porque si nosotros hablamos hoy de la palabra gobierno, lo primero que pensamos es en el gobierno de nuestro país, ¿verdad? Pero en el griego básicamente implica liderazgo, administración y cuidado. Entonces, ¿qué quiero recalcar con esto? En ningún momento vamos a encontrar que se habla de señorío, o sea, de que ellos son los dueños y soberanos. Eso fue lo primero de lo que partimos, ¿verdad? De que Jesús es el Señor de la iglesia. Sin embargo, Jesús a ellos es a los que les delega esta función de gobernar la iglesia. Incluso vean que Pablo aquí lo menciona, lo compara con el gobierno de la casa. Yo creo que sabemos muy bien que en una casa en la que sea lo que el hombre diga y nada más, eso no funciona muy bien, ¿verdad? Entonces dice, si no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia? O sea, si no sabe dirigir, cuidar, orientar, proteger su casa, evidentemente no va a saber cómo dirigir, proteger, cuidar la iglesia. Entonces aquí esa palabra la destaco, porque es de la que podemos partir, que significa dirigir, y también supervisar es otra palabra clave. Si puedes ver ahí mismo, Dianita, en ese pasaje, en el versículo 1, 3.1, ¿lo pueden leer, por favor? Sí, dice 3.1. Palabra fiel, si alguno anhela a obispado, buena obra desea. Ahí la palabra obispado en el griego es episkopos. Y episcopos básicamente significa supervisar. Los que hemos trabajado en empresas donde hay supervisores, y quienes son supervisores saben muy bien cuál es la función del supervisor. No es el que toma todas las decisiones, no es el jefe, no es el dueño, pero está velando para que la empresa lleve a cabo los propósitos. Entonces, supervisar es una de las funciones que ejercen los ancianos, porque tiene que ver con cuidar, con velar, con orientar. Un supervisor, un buen supervisor, en lugar de regañar, lo que hace es orientar a los empleados para que puedan hacer bien su trabajo, ¿verdad? Entonces, eso de manera sintetizada sería la primera función. ¿Preguntas para el final? Sí, al final vamos a hacer un buen espacio. Espero que me quede bastante tiempo. Adelante, Miriam, con la segunda. Primera de Pedro 1:2. 5, 1 y 2. 5, 1 y 2. Y ahora una palabra para ustedes los ancianos en las iglesias. También soy un anciano y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y yo también voy a participar de su gloria cuando Él sea revelado a todo el mundo. Como anciano, igual que ustedes, les ruego, cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Háganlo con gusto, no de mala gana ni por el beneficio personal que pueden obtener de ello, sino porque están deseosos de servir a Dios.
Me gusta esa versión. Vean que aquí Pedro, ahora es Pedro el que está hablando, introduce la ilustración de un rebaño. Tal vez para nosotros que somos muy citadinos, pues no es muy común ver un pastor de ovejas, pero para quienes han tenido la oportunidad en algún momento, la función de un pastor es clave, porque él siempre está supervisando, vigilando, atendiendo a el rebaño. Las ovejas por naturaleza se distraen muy fácil, se pierden, se desorientan y necesitan de un pastor que las cuide. El pastor se hace cargo de mostrarles a dónde encontrar el alimento, las protege de los peligros. Una oveja posiblemente no distinga que un lobo está cerca, pero el pastor sí puede ver ciertas señales. Entonces aquí Pedro utiliza ese ejemplo para también hacer ver parte de las funciones de los ancianos, que es llevar a la grey que significa rebaño, a donde encuentren alimento. Y evidentemente sabemos que el alimento de nosotros pues es la escritura, ¿verdad? Entonces ahí vemos que las funciones que tienen los pastores, más bien el anciano, tiene que ver con pastoreo. Vean que entonces no estamos hablando que sea una persona diferente, el pastor del obispo a del anciano. Vean que todo lo que describen son funciones, no títulos, sino funciones que ejercen las mismas personas. Siguiente, doña Carmen. Hechos 20, 28 a 31. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Gracias, doña Carmen. Vean que entonces aquí algo muy relacionado con lo que ya vimos anteriormente es la función de cuidar. Pero evidentemente para poder cuidar al rebaño de las falsas enseñanzas, son los primeros que tienen que saber cuál es la buena enseñanza, ¿verdad? Entonces tienen que ser hermanos que efectivamente conocen la escritura, que la entienden y que la estudian. Son hermanos que pueden distinguir porque están adiestrados en la enseñanza. Así que esto ya no solo nos habla de la función, sino también de la responsabilidad que tienen estas personas. Vamos a avanzar ahora. Las otras funciones que tengo aquí están muy relacionadas las tres, como pueden notar, porque básicamente lo que tienen que ver es con la disciplina y la resolución de conflictos. Y esto es un tema que, seamos sinceros, aquí en nuestra congregación no nos gusta hablar mucho de disciplina, y sin embargo es una de las funciones vitales que tienen los ancianos dentro de las congregaciones. Primero, ahí hay un ejemplo en Hechos 15, no lo vamos a leer, pero creo que lo conocen muy bien. Esa es la ocasión en la cual pues la iglesia estaba teniendo un conflicto, porque habían ciertos miembros de la iglesia que estaban queriendo obligar a los nuevos creyentes que no eran judíos a que cumplieran la ley judía, aparte de creer en Jesús. Entonces en esa ocasión, ahí ustedes podrán ver que se reúnen todas las autoridades de la iglesia, todos los líderes de la iglesia en ese momento en Jerusalén. Y ahí se reúne Pablo, se reúne Silas, se reúne Santiago, y también dentro de los que estaban ahí estaban los ancianos. También en cuanto a la disciplina, como dije, es un tema que a veces nos cuesta hablarlo, pero es muy bíblico. Son a los ancianos también a los que les corresponde actuar en las situaciones en las cuales especialmente se ve que hay una amenaza a la pureza de la iglesia. Por ejemplo, en Hechos 5, un evento que también conocemos muy bien, de Ananías y Zafira, ahí se tiene que actuar con disciplina,
Y es una iglesia naciente, o sea, es una iglesia que apenas está comenzando, pero se actúa para evitar que la mentira y el engaño se vuelva algo normal y aceptable. También Pablo habla del concepto de restaurar. Por eso es que a veces le tenemos temor, porque pensamos que disciplina tiene que ver con destruir, tiene que ver con apartar. No, el propósito de la disciplina en la iglesia es restaurar al pecador, no es apartarlo, no es echarlo de la iglesia, es hacerle recuperar su conexión con Dios para que pueda caer en sí, como lo dice Gálatas 6:1, ¿verdad? Vosotros que sois espirituales, restauradle, pero siempre con espíritu de mansedumbre. E incluso el versículo 2 dice, siempre mirándose uno mismo, porque al final de cuentas yo no sé quién para juzgar al otro si yo también tengo problemas en los cuales necesito la obra del Señor. Pero también es una función importante, restaurar. No es solo decir que tal hermano tiene un problema y lo aislamos y lo dejamos por allá. Es el propósito de restaurar. Y esto es algo que los ancianos también son parte de los encargados de mediar en esa función. Y también vemos en la Escritura que una función que quizás no es una función como que uno haga intencionalmente, sino más bien es algo que ocurre naturalmente, es ser ejemplo, ser un modelo de una vida piadosa para la congregación. O sea, que son hermanos que nosotros podemos verlos, vemos su familia, vemos la forma en que se dirigen en la iglesia, vemos la forma en que realizan sus tareas, cómo trabajan, cómo estudian, cualquiera que sea las cosas que realizan, y son modelos. Eso también es importante que lo podamos notar en los ancianos. Y un punto más aquí, que lo he ido adelantando, sobre todo porque especialmente lo que es la iglesia católica, iglesia creo que es la anglicana, y hay varias que empiezan a hacer como una gran diversidad de títulos diferentes: el anciano, el obispo, el cardenal, no sé qué. En realidad, cuando vemos estos términos en la Escritura, siempre hablan de funciones, no hablan de posición de superioridad. Esto incluso en la iglesia se inserta cuando pasan los siglos y la iglesia es absorbida por el Imperio Romano. Y las primeras cosas que hizo el Imperio Romano fue influenciar a la iglesia para que empezara a organizarse como que si también fuera un gobierno terrenal. Entonces ahí es donde empieza toda esa organización de que el obispo y de que el diácono en tal lugar, y que no se ha perdido, porque en la iglesia también, en la iglesia evangélica lo vemos, el pastor, no en términos como ya lo vimos aquí, como una función, sino en términos de quien manda, de quien está a cargo. Y de alguna forma eso todavía sigue impregnándonos, porque es curioso cómo muchos todavía siguen pensando, llegan a una congregación y dicen, ¿y quién es el predicador aquí? Es lo típico, ¿verdad? Y no en términos del predicador porque es el que predica, sino en términos del predicador porque es el que se supone dirige la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando veamos a las iglesias de afuera, digamos, es que esa gente con el pastor no es diferente que hablar del predicador, porque lo que estamos buscando es identificar a alguien que está por encima de todos los demás, lo cual bíblicamente no tiene ningún fundamento, porque cuando hablamos de predicadores, pastores, obispos, presbíteros, ancianos, son funciones. Ya lo dijimos desde el principio y lo vamos a recalcar: el señorío es de Cristo, el dueño de la iglesia. Los que dirigen la iglesia tienen una autoridad, sí, eso no podemos dejarlo de lado. Tienen una autoridad, pero es delegada, es recibida, como lo ilustra Jesús ahí en la parábola de los talentos. Son siervos, mayordomos que administran algo que se les encomendó, no porque ellos sean los dueños, pero no porque no sean los dueños no significa que no van a ejercer adecuadamente su función, ¿verdad? Porque ahí es donde Jesús habla de que tienen que rendir cuentas, qué hicieron con lo que el Señor les dio. Y ahora sí, quiero dar el espacio. Vean que en realidad el fundamento bíblico creo que es bastante claro, pero sí es importante que también hablemos ahora sí